Amados, gloria y honra sean dadas a Dios, Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuya gracia y misericordia nos ha alcanzado. En el estudio anterior estuvimos viendo algunos aspectos muy importantes sobre la adoración al Señor, basados en el hecho de que la verdadera adoración no se lleva a cabo exclusivamente en el templo donde nos estemos congregando, sino que es algo que debe superar, o sea, salir de las paredes del templo y llevarse a cabo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Donde quiera que estemos y en cualquier momento, el deseo del verdadero adorador siempre será darle la gloria y la honra a Dios, y que la verdadera adoración surge como una respuesta efectiva del creyente al Evangelio, lo cual debe ser llevado a cabo no solamente guiado por nuestras emociones, por nuestro corazón, sino tal cual nos decía Pablo, que la adoración debía ser llevada a cabo en el Espíritu, sino también con el entendimiento a través del conocimiento de la palabra de Dios. La verdadera adoración abarca toda nuestra vida, tal cual nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículos 9 al 11, y cito: sabemos que Cristo, habiendo resucitado, no volverá a morir. La muerte ya no tiene poder sobre él, pues Cristo al morir, murió de una vez para siempre respecto al pecado, pero al vivir, vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos respecto al pecado, pero vivos para Dios en unión con Cristo Jesús. Debemos procurar agradar a Dios en todo tiempo y lugar. Esto es, actuar como verdaderos adoradores. Dios sabe que nuestra felicidad depende totalmente de Él. Él es completo y feliz, amor en sí mismo. Nos crea y comparte con nosotros el amor y la felicidad que hay en Él. En Juan 4, 23 y 24, siendo estos los versículos bases de nuestro estudio sobre la adoración a Dios, veamos el contexto en el cual, junto a la mujer samaritana en el pozo de Jacob, a pesar de que los judíos escupían en el suelo cuando veían a un samaritano, Jesús rompe con esta barrera establecida por el pueblo judío hacia los samaritanos y decide hablarle a esta mujer, declarándole la manera en que se habría de adorar al Dios Padre, demostrando que la adoración es una vida, no un evento, no algo atado a un lugar. Gálatas 5 nos dice que debemos vivir en el Espíritu y andar en la verdad. Los cristianos vamos a la iglesia para continuar adorando junto al pueblo de Dios, porque se sobreentiende que ya lo estábamos adorando desde mucho antes. Dios nos ofrece vida eterna, y he aquí que nuestra adoración ha de ser también eterna, hecha cada día por quienes han bebido del agua que Jesús le da. Colosenses capítulo 3, versículo 16 dice: todo lo que hagáis cada día, hacedlo de corazón como para Dios. Y citemos además Deuteronomio 10, del 12 al 20, donde claramente cita: Dios es el objeto de nuestra alabanza. La siguiente cita del predicador John MacArthur nos dice: la música y la liturgia no pueden cambiar a un corazón adorador, ni hacer adorar a uno que no adore. Para llamarlo de alguna manera, vamos a la iglesia para cargar pilas y seguir adorando a Dios durante toda la semana, ya que un creyente que basa su creencia sobre un concepto de mera religiosidad se la pasa luchando con Dios por las cosas que el Señor establece que no debe hacer. Sin embargo, el cristiano regenerado y justificado mediante la sangre de Cristo se apega a Dios para luchar contra el pecado. La verdadera adoración requiere la renovación de nuestro entendimiento, y lo cierto es que, por mucho que se explique a un pecador, alguien no regenerado, cualquiera de las experiencias que tienes o has tenido con Dios, él está ciego en su condición y no ve lo que tú ves, siendo que está enredado en sus pecados y ceguera, porque no puede ver la gloria de Dios. Hasta el día en que su gracia se revela en nuestras vidas, y es entonces cuando vemos a Cristo. La adoración excelente no puede ser obtenida solo por ir detrás de la adoración excelente. Se debe dejar de ir tras ella y enfocarnos en ir tras Dios mismo, ya que no se puede adorar a la adoración misma, sino solo a Dios como el motivo de la adoración, la cual debe dar una respuesta a la plenitud y convicción de la presencia, conocimiento y entendimiento de Dios en nosotros.
La adoración verdadera no es armar algarabía o mostrar impulsos físicos descontrolados, sino una respuesta que se manifiesta cultural, emocional e interdenominacional de manera controlada y expresada a través del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Un sermón no es para Dios, sino para mí, mas la adoración no es para mí, sino para Dios, y pueden estar las manos arriba, pero el corazón muy abajo. Sin embargo, la correcta expresión de las emociones son la manifestación de algo que Dios mismo nos dio, cosas que Él mismo siente, y de ninguna manera esto resulta ser algo pecaminoso, tal cual vemos en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 8, y cito: Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contiendas. Adoramos a Dios incluso siendo buen esposo, un buen hijo, un buen ciudadano. No adoramos a Dios con lo que a mí me guste o de la manera en que yo quiero adorar a Dios. Efesios capítulo 5 versículo 10 nos hace un llamado a que comprobemos lo que es agradable al Señor. La adoración a Dios no es a mi gusto, sino al gusto del Señor. Algo que debe ser llevado en espíritu y en verdad, y va enlazada con una congruencia en el conocimiento que tenemos de Dios basados en su palabra. Y nuestra adoración a Él debe ser cuidada al detalle. La palabra nos dice en Romanos capítulo 12 versículo 2: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Al Señor sea toda la gloria y la honra por los siglos, exaltando su poder y majestad, recibiendo de su amor, de su gracia y misericordia que nos ha alcanzado, recordando las palabras en Juan 3, capítulo 16, que nos dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios les bendiga.